como siervo, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como siervo, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor. Vamos cantando, lléname y lléname, aleluya. Lléname, Señor, más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, sí, Señor. Lléname, Señor. Cántalo conmigo. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Y aquí estoy. Aleluya. Un sacrificio quiero ser. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor, y toma mi ser. Mi vida entrego a ti, mi vida entrego a ti, y porque tú eres mi Dios, y tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré y una ofrenda de amor seré para ti y para ti. Por
y tu destino de adoración. Una ofrenda y una ofrenda de amor queremos ser para ti y para ti. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, y tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor y una ofrenda de amor para ti, para ti. Para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque tu Hijo amado se ofreció como esa ofrenda a la cual fue crucificado y muerto, sepultado, y que resucitó, Señor amado, al tercer día, para que tú y yo, mi amado hermano, pudiéramos ahora ser libres y estar vivos juntamente con el Señor. Gracias, Padre eterno. Y por ello hoy podemos acercarnos al trono de la gracia con libertad y poder cantarle, Señor, trayendo nuestra vida, nuestro ser y nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Gracias. Te alabamos a ti, Señor. Te exaltamos. Te declaramos Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de nuestras vidas. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede estar como mi amado hermano. Salúdese. Salúdense los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Saludados. Gloria al Señor. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Bendecidos? Mi hermano Elkin. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios los bendiga. ¿Cómo les ha ido? Haciendo calor. Pero bueno, estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para aprender, ¿cierto? Y como dice también la palabra del Señor, mirad cuán bueno y delicioso es que habitar los hermanos juntos con alegría, con armonía. Amén. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy especial. Algunos vieron el título acerca del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Y yo sé que para todos nosotros, para muchos, algunos no, tal vez los nuevos, es porque hemos escuchado sobre el Evangelio, ¿cierto que sí? Creemos nosotros como cristianos que lo es todo para nosotros. El Evangelio es el lenguaje que nos identifica como cristianos. Todo cristiano debe confesar e invocar a Jesucristo como su Señor, y ese es el Evangelio. Pero para muchos, tristemente, y para estos tiempos, se ha dejado de hablar del Evangelio. Tristemente, nos hemos encontrado con tantas sectas, ¿cierto que sí? Que algunas dicen tener el Evangelio y la verdad, pero no está Cristo. Algunos profesan una
verdadero evangelio donde no está la Trinidad. Algunos profesan hablar de un evangelio donde hablan de obras, de que somos salvos por obras. Y hace poquito, no hace mucho, hablaba con un anciano, un amigo que conocí hace unos años, un anciano, ya es muy anciano, y estábamos hablando y me hacía una pregunta: ¿qué está pasando con la iglesia? Siendo un anciano me decía, y ya un anciano tanto en su edad física como también en las cosas del Señor, conocedor de hace mucho tiempo, me preguntaba: ¿qué está pasando con la iglesia? Que se están desocupando. Y hablando un rato del tema y hablando, llegamos como al final de decir o conclusión: ¿será que no estamos haciendo el trabajo? ¿Será que verdaderamente no estamos? Y para vergüenza mía, tendría que decir que tal vez ese lenguaje del evangelio se ha ido acabando, se ha ido apagando en nosotros. Nos hemos vuelto más temáticos. En lugares se hablan de prosperidades, en muchos lugares se hablan de reinos, en muchas cosas se hablan de tantas cosas, pero menos de evangelio. Y sería muy bueno pues empezar nosotros de verdad a volver atrás, como fueron enseñados los discípulos, aquellos que fueron llamados a dar las buenas nuevas de salvación. Pero muchos piensan que el evangelio solamente viene del nuevo pacto, y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a estudiar, porque toda la palabra del Señor nos habla del mensaje de Dios, de que Dios es un justo y bueno, que venía a traer justicia, y que venía a traer un Salvador. Desde Génesis hasta Apocalipsis ha hablado del evangelio. Y vamos un poquito a entrar allí en profundidad de qué es el evangelio, Así que tengo yo mi apunte: es la creencia de todos los cristianos en todas partes del mundo que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se ha revelado? ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto. ¿Pero qué significa la palabra evangelio? Tal vez cuando nosotros vamos a los diccionarios vamos a encontrar que es un mensaje, ¿sí? Un mensaje. Según los estudios bíblicos dice que el evangelio literalmente significa buenas o gratas noticias. Diga conmigo: buenas o gratas noticias. Mis amados hermanos, solamente con el significado ya uno dice: ¿será que como cristianos llevamos las buenas y gratas noticias? Y no solamente llevarla, sino vivirla. Es muy interesante, mis amados hermanos, y esto es algo que debe conmovernos. Cuando vamos al Antiguo Testamento no encontramos la palabra evangelio. Recordemos que el Antiguo Testamento fue traducido o fue escrito ¿en qué? En arameo, ¿cierto que sí? En arameo. Y el Nuevo Testamento fue traducido ¿a qué? Al griego, fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, por eso no encontramos la palabra evangelio en el Antiguo Testamento. Pero sí encontramos la palabra en arameo que significa basar. ¿Cómo es? Basar, que significa anunciar las buenas noticias. Así que el evangelio sí ha estado referenciado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque Cristo es anunciado desde el Génesis. Y hay muchos, tristemente, un día un hermano dijo que él ya no leía el Antiguo Testamento, porque ahora era el Nuevo Pacto y él solamente leía el Nuevo Testamento. Pero resulta que como cristianos, para conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, tenemos que mirar el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios actuó? Podemos
digamos, no comprender la dimensión de lo que es Dios, ¿sí? Porque Dios lo es todo y nuestra mente no alcanza a comprender, es algo tan minúsculo, tan pequeño, no logramos comprender quién es Dios. Pero dice la palabra de Dios que toda la creación manifiesta lo que es Él. Su naturaleza no es la naturaleza de nosotros, trasciende. Algunos estudiosos dicen que la capacidad de ese ente para hacer lo que está, lo que podemos ver y lo que somos, no tiene la misma naturaleza de nosotros. Es trascendente. Su poder es inigualable. Nuestra mente no tiene la capacidad, ningún científico, nadie puede comprender esto. Es muy importante, mis amados hermanos, porque en el Antiguo Testamento, escrito principalmente en hebreo, la palabra equivalente, ya lo hicimos, es Buenas Noticias, uno de los textos más importantes de Isaías 52:7. ¿Qué dice Isaías 52:7? Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Amén. Dice, cuán hermosos son sobre los montes, ¿qué? Los pies de qué? Del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae ¿qué? Buenas noticias de bien, del que anuncia salvación. ¿Dónde podemos también ver este texto? Si recuerdan a alguien que lo cita, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, como dice en Romanos 10:5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede buscar? Romanos 10:5. Citando desde el Antiguo Testamento las buenas noticias de salvación. Porque la justicia por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. No, Romanos 10:5 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son. Mire cómo dice, como está escrito. ¿Qué está citando Pablo? El Antiguo Testamento. Dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Es interesante, mis amados hermanos, porque estamos viendo que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia ya venía preparando un Salvador. Aquel rey que iba a venir a traer ¿qué? Justicia a su creación, a todo hombre, sin excepción alguna, de toda lengua, de toda ¿qué? Nación. Es importante, mis amados hermanos, porque a veces esta palabra de el Evangelio o las buenas noticias la tenemos tan en poco, mis amados, tan en poco, porque a veces incluso en nuestras reuniones entre amigos no citamos el Evangelio, no hablamos del Evangelio. Y el Señor nos está mostrando que desde el Antiguo Testamento, desde el pacto, desde su creación, ya venía Él anunciando las buenas nuevas de salvación. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Dice, repitiendo lo que dice Isaías 57, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias de bien, del que anuncia salvación. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, en la Septuaginta, en este pasaje se empleó el verbo relacionado con evangelizo. Y esto es lo que de pronto quiero que ustedes entiendan, mis amados hermanos, esa palabra, lo que significa en el griego. Significa bueno o bien. Y ángelos significa mensajero o mensaje. Así que la palabra en griego es ¿qué? Evangelion. Evangelion.
¿sí? Que significa eu, como dijimos, bueno o bien, y ángelos, que significa mensajero o mensaje, que también de ahí viene la palabra ángeles. Esto es muy importante, mis amados hermanos, que lo podamos entender, porque si usted le pregunta qué es evangelio, usted al menos tenga un principio de decir, bueno, en el griego significa esto y por qué viene. A veces tenemos que nosotros tener respuesta para todos. Porque no solamente es que nos lleguen y nos digan qué es el evangelio y a veces dicen, no, pues él sirve a predicar a una persona. No, es entender que lo que yo traigo es una buena noticia que habla sobre algo espectacular, ¿sí? Que es el plan de salvación de Dios para el hombre. Eso es importante. La pregunta, ¿cuán importante es el evangelio? Vamos a ver tres razones importantes. El evangelio es el único mensaje por el cual el hombre puede recibir salvación. ¿Cómo es? El evangelio es el único mensaje por el cual el hombre puede recibir salvación. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Solamente es el evangelio. Y miren lo importante que es. Dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de qué. El evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Oigan bien, deténganse ahí un poquito, mis amados. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Uno, no puede haber vergüenza. Es tan importante en la palabra del evangelio. Dice, porque es poder de Dios. ¿Acaso alguien que tenga esta herramienta, este instrumento, puede avergonzarse de esto? ¿Y por qué a veces nos avergonzamos de llevar el mensaje de salvación? Porque a veces nos da pena. Y yo, tristemente, y para vergüenza mía, tengo que aceptar, mis amados hermanos, que a veces nos da miedo. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo aquí en Romanos, porque no me avergüenzo. No debería ser vergüenza para nosotros los cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque es poder de Dios. Lo dice muy claro, es poder de Dios. ¿Para qué? Para todo, ¿qué? El que cree en el Señor. Dice del judío primeramente y también del griego. Eso lo dice Romanos 1:16. Así que el apóstol Pablo hace un llamado y nos anima a que no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Qué bueno, mis amados hermanos, que en cada charla que usted tenga con el vecino, con el amigo, entienda que cuando usted abre su boca y va a decir el evangelio, usted no tiene que convencer absolutamente a nadie de nada. Porque muchos usamos que el testimonio aquí, que es que yo vi acá, que yo me soñé acá, pero mis amados, es solamente confesar el evangelio y es poder de Dios para salvación para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Segundo, Cristo mandó a la iglesia que predicara el evangelio a todo el mundo sin excepciones. Sin excepciones. Tristemente, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, hablemos después del quinto siglo, sexto siglo, cuando empieza la iglesia a esparcirse por todos lados, algunos se enfrentaron a la misma muerte, a la persecución, ¿sí? Algunos sufrieron, fueron mártires de la fe por predicar el evangelio. Y hasta el día de hoy lo podemos ver en algunos lugares, en algunos países, como en Corea, ¿cierto que sí? Como por allá en esos países árabes, ¿no? Por allá donde persiguen el cristianismo, donde les toca a escondidas predicar el evangelio. Aún, incluso allá en Israel, a algunos les toca también a escondidas predicar el evangelio escondidos por allá. Pero aún así el poder de Dios está ahí. El poder del Señor está ahí. Dice, Cristo mandó a la iglesia que predicar el evangelio a todo el mundo, sin excepciones. Marcos 16:15 dice, y le dijo, y por todo el mundo, si se acuerdan de ese versículo, y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. No importa si es de una raza, de color, no importa de dónde sea, tenemos que predicar el evangelio. Bien, mis amados hermanos, tal vez usted no tenga los medios
para llevar el Evangelio, para extender el reino afuera, pero ¿y qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestros hogares? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Con los vecinos aún? Pretendemos, mire, esto es algo irónico, porque hay personas que pagan seminarios para ir a otras naciones a predicar, pero en sus casas no está el Evangelio. No está el predicarle arrepentimiento a sus familiares, a sus vecinos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: ir por todo el mundo. Tercero, el Evangelio es tan importante que cualquier falsificación de ello resulta en condenación. ¿Y por qué digo esto en este tercer punto? Porque hay muchos falsos evangelios. Hay muchos evangelios. Y solamente es un evangelio verdadero. Usted no puede tomar el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, y añadirle cosas personales. No puede usted añadirle cosas de experiencias. No puede añadirle usted. Son cosas secundarias, tal vez. Sí, Dios hizo usted este milagro, pero que no sea el todo. Eso no puede ser el todo. El evangelio tiene que ser uno. Y es predicar el arrepentimiento, es predicar a Jesucristo, mis amados hermanos. Por eso es que el evangelio no es de tanta cosa. Jesús lo dijo: fácil y ligera es explicarlo. ¿Por qué? Porque no es necesario que usted tenga que hacer rituales, no es necesario que usted tenga que hacer sacrificios, porque solamente ahora es abrir su boca y dejar que el Espíritu Santo, a través de su palabra, le guíe y llevar la buena nueva. El resto, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué dijimos? Que decía la palabra: es poder de Dios. Es poder de Dios. Es muy importante, mis amados. Así que ahora nos hacemos la pregunta: entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué dice el versículo que es contundente acerca del Evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Oigan bien, mis amados hermanos, si ya lo encontraron, estamos en 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio. Escuchen bien cómo el apóstol Pablo a los Corintios da esta información, y es una información muy clara. Dice el Evangelio que os prediqué, porque yo os entregué en primer lugar. Hágase una pregunta, mis amados hermanos: cuando usted está en una conversación con amigos, ¿qué es lo que usted hace en primer lugar? ¿O usted a qué le da prioridad en sus conversaciones? ¿Será que tenemos ese anhelo como lo tenía el apóstol Pablo? Miren la manera que lo dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí estamos viendo la manera en cómo los apóstoles recibieron el mensaje del Evangelio. No solamente lo recibieron vía oral, sino también ¿qué? Por las Escrituras. Porque vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro citando al mismo Jesús, citando las Escrituras. Y eso es importante, porque cuando usted vaya a llevar el Evangelio y la salvación, no solamente puede ir con su boca, usted tiene que ir con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Por eso es importante que usted y yo aprendamos esto. Yo sé que esto va a ser muy largo, no voy a alcanzar si de pronto el pastor Fran me da la oportunidad de seguir este estudio, pero vamos a adelantar lo que más podamos acerca del tema. Es darle el primer lugar a las cosas del Señor, que en un momento en que usted esté hablando, al menos le dé prioridad al Evangelio. Dele prioridad al Evangelio. Cuando usted eduque a sus hijos, dele prioridad ¿qué? Al Evangelio. Cuando usted vaya a visitar por ahí a un familiar, dele prioridad al Evangelio. No importa si lo rechazan, mis amados hermanos, pues a eso sí que hemos sido llamados. O si no, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? No podemos llevar un Evangelio, como dice por ahí, un Evangelio al aire, agradable a todo el mundo, no. Porque el Evangelio estorba al que está fuera del Señor, al que está en pecado, al que es esclavo del mundo. Estorba.
Dice, porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Que qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. Primera, ¿de qué? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Luego dice, conforme a las Escrituras. Mire cómo el apóstol Pablo añade las Escrituras. Esto me hace recordar cuando Felipe, ¿se acuerda que el Señor lo lleva donde está el etíope? ¿Y el etíope qué está haciendo? Estaba leyendo ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Dónde estaba ubicado en las Sagradas Escrituras? En Isaías, ¿cierto que sí? Y le dice Felipe, a ver, estoy parafraseando, ¿no? ¿Sabes qué es lo que estás leyendo? Él dice, no, ¿cómo voy a saberlo si no hay quien me lo explique? No hay quien me explique lo que estoy leyendo. Y de repente Felipe tiene que llevarlo a través de las Escrituras. ¿En el tiempo estaban los evangelios? No estaban los evangelios. ¿En el tiempo estaba el Nuevo Testamento? No estaba el Nuevo Testamento. Lo llevó a las Escrituras para hablar de quién, de aquel que vendría a salvarnos. Dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Dónde podemos encontrar eso en las Escrituras? No hace mucho lo vimos cuando el pastor nos hablaba de eso. Y quiero llevarlos a Isaías 53, 5 al 12. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decirle a los de Corintios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Oiga, mi amado hermano, esto es importante porque cuando usted vaya a evangelizar, cuando usted vaya a hablarle de alguien acerca de Jesucristo, tiene que citar las Escrituras, tiene que usted aprender a citar lo que desde antes el Señor ya había prometido. ¿Y qué dice? Mas él no fue por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿qué? Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estamos citando nosotros? El Antiguo Testamento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en quién? En él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por justicia fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará el siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis amados hermanos, en este estudio de acerca del Evangelio, usted y yo debemos tener claro esto. Citar que desde el Antiguo Testamento Dios, en su soberana gracia, y con el amor, como dice la palabra de Dios Juan 3, porque de tal manera amó Dios el mundo, que envió que a su Hijo unigénito. Desde antes el Señor ya tenía como final
para justificación y para la salvación del hombre envía a su Hijo, y lo dijo a través del profeta Isaías. Ahora nos hacemos estas preguntas. ¿Cuáles son los 3 puntos principales del Evangelio? Entonces, si revisamos ese libro de 1 Corintios, ese versículo de 1 Corintios, ese texto, 1 Corintios 15, del 1 al 4, hay 3 puntos fundamentales que es la esencia del Evangelio. ¿Qué es la esencia del Evangelio? ¿Qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que Cristo resucitó al tercer día. Esta es la esencia del Evangelio. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía usted? Si usted lo sabía, qué bueno. Bueno rectificarlo. Y los que no lo saben, atesórenlo, mis amados hermanos. Porque este es el núcleo y el fundamento. El Evangelio está ¿para qué? Para enseñar a la gente, y su centro principal es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Así que, ¿cómo debe el hombre responder a este Evangelio? ¿Cómo debe el hombre responder cuando se enseña eso? Muy importante. Dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y ¿qué? Y creer en el Evangelio. ¿Ustedes recuerdan la primera predicación de Pedro? ¿Qué fue lo que gritó de todos? Arrepentidos y convertidos. Y cuando usted esté predicando del Evangelio del Señor, usted, de una manera, tal vez, mire, a veces cuando las personas les hablan de su pecado les va a molestar. Pero es que eso es. El Evangelio es todo para nuestra vida. Molesta a cualquiera. Por eso es que cuando Jesucristo hablaba, los judíos dicen que crujían sus dientes, les molestaba. Porque ellos creían que tenían todo, tenían su salvación, estaban esperando pues obviamente a su Mesías que los libertara de este imperio romano, pero no veían la siguiente forma cómo tenía que ser, y es arrepintiéndose. ¿Y qué? Y confesando al Señor. Dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso lo dice Marcos 1:15. Entonces, mis amados, expliquemos el Evangelio. ¿Por qué murió Cristo? Les hago la pregunta. No me respondan, usted pregúntese a usted mismo. ¿Por qué murió Cristo? Y basado al versículo que hemos leído en 1 Corintios 15, del 1 al 4, entonces primero tenemos que Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. La pregunta es, ¿son algunos los que pecan y otros no pecan? Eso es fuerte. ¿O somos todos culpables? Yo he escuchado personas que dicen, yo no he hecho nada, yo no mato, no hago nada, intento agradar al prójimo. Pero la palabra que dice, ahí en Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Él murió por nuestros pecados, y eso lo leímos en Isaías 53. Ahora, ¿son pecadores todos los hombres sin excepciones? Gran pregunta. Vuelvo y digo la pregunta, ¿son pecadores todos los hombres sin excepciones? ¿Qué dice la palabra? Romanos 3:23. No, leamos, perdón, Eclesiastés 7:20. Y ahorita vamos a hacer Romanos. Eclesiastés 7:20, ahora me estoy repitiendo. Eclesiastés 7:20, ¿qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Dónde?
en la tierra. Miren, mis amados hermanos, no hay nadie, no hay ninguno justo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no lo hay, que haga el bien y que nunca peque. Así que entonces, ¿el evangelio para quién es? Para todos mis amados. De hecho, usted y yo todos los días debemos predicarnos el evangelio, aunque usted no lo crea, porque muchas veces nos entra inseguridad de salvación, dudamos, y no solamente eso, a veces dejamos la oración, dejamos de leer la palabra, y a veces llega un momento en que tenemos que volver a la evangelio y decir, no, ¿qué me está pasando? Si Cristo murió por mí, por mis pecados, yo no puedo volver atrás. Esto es importante, mis amados hermanos. ¿Qué dice Eclesiastés 29? Un hermanito que lo lea bien fuerte. Eclesiastés capítulo 29, ¿no? Dice, he aquí solamente esto me ha dado, que Dios hizo al hombre pero ellos buscaron muchas perfecciones. ¿Cómo es? He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Buscaron qué? ¿Y es que sigue qué dice? El otro ya. Sí. No, el que sigue. ¿Dónde estamos? En Eclesiastés 29, el que sigue, 30. 29, listo. Esto es importante, mis amados hermanos. Claramente, las Escrituras nos dicen que no hay justo ni uno solo. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, que es lo que lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Qué interesante, mis amados hermanos. Así que la palabra es específica, es fuerte y nos dice, no hay justo ni uno solo. Aquel que diga que no tiene pecados, ¿qué? Es un mentiroso. Así que, mis amados hermanos, para eso murió ¿quién? Cristo. Si usted le pregunta, ¿usted por qué predican el evangelio? Porque es necesario, mis amados. Porque es necesario, porque tú y yo somos pecadores, necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo, necesitamos el perdón del Señor. Porque la palabra misma nos lleva a decir que no hay ninguno justo, no hay ninguno justo. Nos hacemos una pregunta, entonces, ¿cuán grande es nuestra pecaminosidad? Porque muchos dicen, no, es que una mentirita. No, es que esto, ¿qué tan grande es nuestra pecaminosidad? Vamos a ver tres aspectos importantes de esto. Uno, nacimos en pecado habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si está de acuerdo, lo repito. Nacimos en pecado habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Y yo quiero enfatizar eso. Porque algunos dicen, no, es que nosotros nacimos, pero nacimos inocentes y con el tiempo pecamos y nos apartamos del Señor. Pero la Biblia es muy clara. Salmos 51:5 dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo la Escritura acá? ¿Qué está diciendo? He aquí, yo nací en iniquidad. ¿O lo está diciendo desde griego? No, dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Y esto quién lo está diciendo? David. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos. ¿Desde dónde? Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Salmos 58:3. Así que, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos esto, mis amados hermanos, todo lo que nace con la naturaleza de ¿quién? De Adán.
Y solamente hasta cuando recibimos la naturaleza de Jesucristo, ¿sí? Son cuando somos ¿qué? Nuevas criaturas. Y eso demuestra que el perdón de nuestro Señor, el perdón de nuestro Señor, solamente hasta cuando usted confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor. Por lo tanto, mire, esto quiero aclararlo, mis amados hermanos, porque esta es una pregunta que se hacen muchos, para los que nos están escuchando, ¿será que los niños nacen con maldad? ¿O para dónde se irá un niño que nace? Digamos, hablemos de 1 año, de 2 años, 3 años, ¿para dónde se irá? Si la palabra dice que, David dice que el pecado me consiguió que desde allí, desde la matriz, pues nosotros tenemos un Dios misericordioso. Y sé que en su palabra Él habla de su fidelidad, así que un niño como ella, ¿sí? Pues su conciencia no está tan contaminada como la está una persona adulta. Y Dios en su misericordia le concede, ¿sí? Ir al cielo. Pero cuando un niño ya tiene la capacidad de entender entre lo bueno y lo malo, ahí sí, complicado. Por eso a los niños hay que, de pequeñitos, ¿qué? Instruirlos en dónde? En las Escrituras, en el Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque me permitió, aunque uno se da cuenta, ¿sabe cómo uno se da cuenta que la maldad viene ligada a los niños? Como dice la palabra, que la necedad viene que ligada al muchacho. ¿Sí lo han leído? La necedad viene ligada al muchacho. Porque a veces cuando chiquiticos, cuando un niño viene y le quita el dulce al otro, ¿cómo responde el otro? Con ira, con rabia. Y muchas veces uno se da cuenta de esas actitudes. Eso significa y eso confirma que definitivamente nosotros venimos de una naturaleza que muerta y caída. Esto es muy claro, mis amados hermanos. Segundo, nuestro corazón y pensamientos son corruptos. No solamente es por el nacimiento, sino que nuestro corazón y los pensamientos son corruptos. Dice la palabra del Señor, Jeremías 17:9, más engañoso que todo es que el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo comprenderá? ¿Qué dice Mateo 15:19? Mateo 15:19, ¿qué dice? Aquí quiero leer bien fuerte. ¿Quién encontró? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Porque de dónde? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El 20, estas cosas son las que contaminan ¿a quién? Al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Y este texto, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Quién recuerda este texto? Recuerda que lo están confrontando por la comida, ¿no? ¿Se acuerda que le están diciendo que si no se lavan las manos para comer? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No todo lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, es lo que sale del corazón. Es la naturaleza que muerta y caída. Ellos pensaban que lo que contaminaba al hombre por dentro era lo que ellos que comían. Era lo que comían. Entonces, que no podían comer esto, que no podían aquello, era un tipo de culto, de ritualismo, pero no se estaban dando cuenta que dentro de ellos, corazón entenebrecido, corazón muerto. Y de ahí salían que todas las cosas que acabamos de leer. Tremendo. Salen los malos pensamientos, de mediten esto. Salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Oiga, y yo me hago esta pregunta, mis amados hermanos, ¿cuánto no le echan la culpa al diablo por esto? No, es que el diablo se me metió y por eso caí en fornicación y adulterio. No.
Estas son cosas que están donde, dentro de nosotros, Por eso nosotros necesitamos que un cambio de corazón, mis amados. Nosotros necesitamos que Dios cambie este corazón. Alguien, y pues el miércoles pasado, no sé si fue que alguien dijo que Dios hacía una mejor versión de nosotros, y no estoy de acuerdo. Dios no hace la mejor versión de nosotros. Dios tiene que cambiar, tiene que restaurar por completo a mis amados hermanos. Tiene que cambiar ese corazón de carne por un corazón corazón de fibra, ¿por qué? Corazón de carne, tiene que renovarlo, algo nuevo, porque ese corazón que practicaba estas cosas no se puede hacer. Y esto es lo que Dios condenó muchas veces en el Antiguo Testamento. Cuando conquistaban tierras, ¿saben qué hacían? Intentaban saquear y llevarse las cosas y pretendían rendirle esas mismas cosas en adoración a Dios, y Dios les decía: quémelo, destrúyanlo. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. No podemos ser, y por eso la palabra dice que somos nuevas criaturas, que las viejas cosas que dicen pasaron y ahora son hechas nuevas. Esto es importante, mis amados. Nuestras obras son corruptas. Tercero, ¿nuestras obras son qué? Corruptas. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, escuche bien, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No te dice esto? Romanos 3, de 10 a 12. Vuelvo y repito. Tercer punto, nuestras obras son corruptas. Aquel que diga: no, es que yo hice buenas obras, es que yo ayudo a los niños, es que yo llevo un mercado. Mire, la palabra de Dios dice que nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, mis amados. No hay justo, vuelvo y repito, Romanos 3:10, ni aún uno. Dice: ni aún uno. Usted no ha escuchado gente que a veces dice: no, yo soy un hombre justo. Ni aún uno. Dice: no hay quien entienda, porque ¿quién trae el entendimiento? El Espíritu Santo de Dios. No hay quien busque a Dios. Miren, mis amados hermanos, si no es porque Dios interviene en nuestras vidas y con el Espíritu Santo, no hay quien busque al Señor. Nadie puede decir, se lo digo conforme a lo que está escrito, que alguien un día nació y dice: voy a ir a adorar al Señor. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que conmover ese corazón para que busque al Señor. Por eso le está diciendo aquí: no hay quien busque a Dios. Y dice: y todos se han desviado y aún se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué dice Isaías 64:6? Confirmando lo que dice el apóstol Pablo. Isaías 64:6. Todos nosotros, bueno, esta parte lo voy a ver en la Reina Valera. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿y qué? Y todas nuestras justicias como trapos de ¿qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como ¿qué? Como el viento. Claramente, mis amados hermanos, nuestras obras, todas nuestras obras, escuchen bien, mis amados hermanos, los que nos oyen, toda la obra de todo humano que lo quiera hacer por sus propias fuerzas son corruptas. Y solamente hay una obra en la cual Dios se agradó. ¿Cuál fue esa obra? La obra de Jesucristo. Por eso es necesario que predicar el Evangelio. Es necesario, es importante, mis amados hermanos, predicar el Evangelio del Señor. Así que, mis amados hermanos, vimos estos 3 puntos de esa gran pregunta: ¿cuán grande
es nuestra pecaminosidad. Dijimos que nacimos en pecado, habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, usando el Salmo 51:5. También hablamos de nuestro corazón y pensamientos son corruptos, tomando la palabra del Señor desde Jeremías, Mateo, también Génesis 8:21 para que esté apuntando. Y también nuestras obras son corruptas, como lo dice en Romanos 3:10-12 e Isaías 64:6. Por ahora, creo que concluiremos hasta ahí. Es más largo de pronto en algún tiempo. Si el pastor lo permite, como miércoles o de pronto continuaremos con el tema del verdadero evangelio. Como dijo el pastor Fran, ¿preguntas? ¿Algún aporte? Comencemos por la derecha.